familia, sufre la persona doble, sufre el accidente y sufre la imposibilidad de pagar el servicio de salud. Se vuelve vulnerable por el hecho de sufrir esa reducción potencial de su ingreso, o incluso con la posibilidad de llegar a la pobreza si ese impacto es suficientemente fuerte. Es vulnerable por carencia o vulnerable por ingreso. Una persona que en el momento de la encuesta, si bien no tiene ninguna carencia, afortunadamente tiene ingresos bajos en ese momento. Puede ser un problema coyuntural del país o de su empresa o de su negocio, de lo que está haciendo, pero que si dura más tiempo en esta situación, podría entrar la pobreza porque no le alcanzaría ya el dinero para poder adquirir el acceso a los derechos sociales mínimos que están desvelados. Entonces podría caer en la pobreza, o si el tropezón, digamos, es temporal, bueno, pues puede regresar a esta situación de antes. Pero sí son dos elementos de vulnerabilidad importantes para la sociedad mexicana en el 2012. Otra dimensión que la medición da cuenta es la pobreza en territorios y en grupos de población seleccionados. Por ejemplo, en el ámbito rural y urbano, ámbito rural aquí medido como base de INEGI, por las localidades, municipios con menor de 2.500 habitantes, y urbano pues arriba de 2.500 habitantes. Primera observación, como siempre, la pobreza en porcentaje, la pobreza rural, 61.6%, es mayor que la pobreza urbana en porcentaje. Esta situación pues no ha cambiado, yo creo que desde la historia del país, ¿no? El porcentaje de la pobreza rural es más alta que la pobreza urbana, aunque en número son muy parecidos, por cierto, pero el porcentaje es mayor. Y de 2010 a 2012 aquí vemos una reducción de 65%, 61%, y de la pobreza extrema de 26 a 21.5. Y la dinámica urbana es bastante diferente. Aquí prácticamente no hay cambio de pobreza, incluso un aumento muy pequeño y una reducción más pequeña de la pobreza extrema. Parecería que en esta coyuntura 2010-2012 y 2008-2010, por cierto, la problemática urbana creció en relación a la problemática rural. Luego, en población indígena y no indígena, aquí nuevamente tampoco es una noticia muy novedosa. Es la población indígena es en porcentaje mucho más pobre que la población indígena. 72% de la población indígena está en pobreza contra 42.6% de la población no pobre, o 30%, un poquito más, en pobreza extrema indígenas contra solamente 7.6% de la población indígena. México sigue siendo un país en donde la población indígena, casi con cualquier variable que uno utilice, está peor que la población indígena. Esto es pobreza, pero si hablamos de analfabetismo, de calidad de escuelas, de muchas cosas, sí la diferencia es muy grande. La dinámica aquí implicó una reducción de 74.8 a 72.3 de pobreza, y una reducción mejor más acentuada de 37.8 a 30% en la pobreza extrema, y con esta dinámica fue un poco más estable en el caso de la población indígena, pero aquí nos hay destacar este porcentaje de 72.3%. En caso de hombres y mujeres, tenemos aquí un porcentaje realmente mayor de pobreza en mujeres que en hombres, 45.9, 45.1, y las dinámicas de 2010 a 2012 son muy parecidas, pero aquí es ligeramente mayor. De hecho, en el Coneval, aquí Ricardo y Paloma han hecho ejercicios con otros elementos a profundidad del tema de pobreza, donde se destaca con mucha claridad la problemática de la mujer en el caso de la pobreza en su condición. Y luego en edades, si dividimos a la población en menor de 18 años, mayor de 75 más, y luego los que estamos en medio, ¿no? Destaca que como en 2008-2010 el porcentaje de pobreza de jóvenes y niños es mayor que el resto de las edades. Aquí son 53.8,
contra 40.7 y contra 47.8. También los adultos mayores son un porcentaje de mayor pobreza que los adultos en general, pero aquí esa situación nos destaca, ¿no? Y la dinámica, ahí la puedes ver, pasar de 53.7 a 73.8, prácticamente no se cambia la pobreza aquí, aunque se ve un descenso de la pobreza extrema, jóvenes y niños. Aquí la dinámica es muy parecida, y aquí la dinámica también es importante para que se vea sin muchos cambios de un año a otro en la población, sobre todo de 65 años o más. Aquí más bien destacar las diferencias en la altura, ¿no? Y por primera vez hacemos esta distinción también, la población con alguna discapacidad, con dificultades de caminar o de movimiento, de subir o bajar, de oír, de vestirse, en fin. Y esto implica también, no sería sorpresa, la población con discapacidad con un nivel de pobreza mayor que la población sin discapacidad, 51.2 y 45.1%. Y luego también tenemos la población, o sea, aquí son muchos datos, y así viene la información, prometo seguir siendo breve, pero hay miles de datos. Si tú quieres que me paguen algún dato, pues mucho gusto lo hago. Esta es la pobreza en por entidad federativa, y aquí tenemos también pues, los 32 estados, la República Mexicana. En este caso pusimos con asteriscos cuando las diferencias son estadísticamente significativas, que eso a veces es difícil explicar ahí con los amigos de la prensa, pero aquí en un ámbito universitario es más sencillo. Pero por eso aquí los traemos con más claridad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay diferencias, no sé, de 38.1 a 37, parecería que hay un descenso, pero no hay suficiente muestra para asegurar que este es un cambio estrictamente, a excepción de lo que pasa aquí. Pero aún así, a lo mejor no es estadísticamente significativo simplemente porque falta muestra. De todos modos hubiera sido a lo mejor un cambio, no podemos asegurar con las que tenemos, pero de todos modos ahí es ilustrativo lo que tenemos ahí. En algunos cambios en Aguascalientes, en Campeche, que sí baja de manera importante. En Colima nos pasa mucho, en Chiapas tiene una reducción importante. En fin, ahí tienes varios. El DF prácticamente no pasa nada, en el DF un pequeño incremento. Estado de México crece la pobreza. En fin, ahí puedes ver Puebla destaca un incremento de 61.5 a 64.5. Nuevo León también, aumento de Nuevo León. Pues de Nuevo León. Siempre creí que es de Nuevo León. En fin, ahí tienes, no sé si se alcanza a ver, hay muchos estados, entonces si quieres le voy dando, ese es porcentaje de la población en pobreza, ese es porcentaje de la población en pobreza extrema, ¿no? Los números evidentemente son menores, pero la problemática pues es igualmente relevante, ¿no? Aquí Campeche también destaca por una reducción importante. También destaca por una reducción Veracruz significativa, también destaca Querétaro, el propio Estado de México, pero en este caso en sentido contrario a una reducción, y Puebla nuevamente un aumento ahí ligero de población por pobreza extrema, Oaxaca una reducción, aunque no es significativamente diferente a cero. En fin, pues ahí tienes varios datos interesantes. Aquí lo que resaltamos mucho en el Coneval es que la población en pobreza, es ni más ni menos que la suma de la población de pobreza en los estados de la República. Digo, esa es una verdad que parecería de perogrullo y muy obvia, ¿no? Pero a veces se nos olvida que cuando vemos aumentos o reducciones de la pobreza, pues tiene mucho que ver lo que pasa en las regiones, en las zonas, y cuando tenemos información de municipios, pues en los municipios. O sea, no es un asunto de que la pobreza creció en México 100
creció porque creció en Puebla y en México y en fin, ¿no? Y aquí vienen los números, estos son porcentajes, estos son ya población en pobreza, que son miles de personas, que también la tendencia es la misma que he visto en los porcentajes, simplemente que los números cambian, fuertes números de pobreza. Obviamente aquí la población también impacta. Estados más numerosos pues van a llevar en general una carga más fuerte de pobreza. Chiapas aporta mucho, Estado de México aporta mucho por su tamaño, Puebla aporta mucho también, Veracruz aporta mucho por su tamaño. Entonces aquí nuevamente los 53.3 millones del país, digo, pues son la suma de la población pobre de todos los estados. Ahora sí que no hay de otra más que eso, ¿verdad? Y en pobreza extrema tenemos los mismos números aquí y el total son los 11.5 del país que están acá, es la suma de lo que pasó en todos los estados de la República en 2012. Déjame seguir y cualquier duda regresamos a cualquier estado que tú quieras. En este proceso, gracias Nacho, en este proceso déjame pasar a lo siguiente y mientras lo paso explicamos y nos sentamos en Nayarit un segundo. Esta es una gráfica que tenemos en la página de Coneval, esta está en la página de todo lo que estoy presentando. Y aquí lo que pretendemos hacer es qué pasó con los cambios en pobreza, es el país en su conjunto. En la pobreza creció de 52.8 a 53.3 millones de personas, que equivale a un incremento de 1%. Y aquí ponemos el incremento o la reducción de la carencia, que ayudan a explicar por qué aquí creció. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos leer esta gráfica? Decimos, oye, a pesar de que la carencia en salud se redujo en 24.5 o la cobertura en salud aumentó en 24.5, a pesar de estas, vamos a llamarlo buenas noticias en salud o en vivienda, en México hubo más población con ingresos bajos y más población con carencia de acceso a la seguridad social, que están explicando el aumento de la población en pobreza a pesar de la reducción de esto. Dicho de otra manera, déjame darle varias explicaciones. Si no hubiera habido esta reducción en la carencia de salud y de vivienda, posiblemente el aumento de la pobreza hubiera sido mayor. Velo como lo quieras ver, pero esa explicación, eso lo tenemos en porcentaje. El número, el 0.5 millones es pasar de 52.8 a 53, esos son millones de personas. Otra vez aquí son una reducción de la carencia de 8.2 millones a nivel nacional, pero que ya que aumentó en 2.3 y en 1.3 la población con problemas de ingreso y con carencia, esto pesó más, digamos, que las reducciones, y la pobreza aumentó. Igual en pobreza extrema. En pobreza extrema, déjame pasar al número, pasamos de casi 13 a casi 11.5, lo cual nos da un incremento una reducción de 1.4 a pobreza extrema. Y en este caso, ¿qué pasó? La población con ingresos bajos menor a la canasta alimentaria tuvo un efecto en este caso menor que la reducción en la carencia de salud, lo cual explica que en neto la pobreza haya bajado en pobreza extrema 1.4. Entonces, y así tenemos cada uno de los estados. Entonces, aquí son 4 conjuntos de estos datos, ¿no? Entonces, aquí está en porcentaje, en pobreza, en los calientes, aquí está Baja California. Entonces, déjame ir, hoy no voy a pararme en todas, pero déjame pararme en Nayarit para ilustrar lo que estás Nayarit. Entonces, en Nayarit, el incremento de 20% de la pobreza está explicado que en este estado solamente esto explica una potencial reducción, un aumento en la cobertura de salud, pero le falló a Nayarit la población con ingresos bajos, que creció, el acceso a los servicios en la salud estuvieron peor,
y el acceso a la alimentación estuvo peor, junto con el acceso a la seguridad social. Estos 4 elementos explican este inusitado, digamos, incremento en la pobreza en Nayarit y algo parecido con la pobreza. Entonces, lo que tú puedes hacer es irte a cada estado y tratar de explicar qué está pasando en cada uno de ellos. Nuevo León también. En Nuevo León también le fue mal en estos números. Hay que recordar que en entidades como Nuevo León, un propio Colima, donde los números de población que no son pobres son muy chiquitos. O sea, Nuevo León es el estado con menos porcentaje de pobreza del país. ¿Qué quiere decir? Que cualquier incremento pequeño de una carencia hace que se aumente mucho el porcentaje de carencia en Nuevo León. Y lo mismo en Colima, son números chicos. Entonces, con que algunas personas hayan caído con problemas de vivienda o que hayan llegado de otros estados a vivir en Colima y no tienen vivienda, ya incrementan mucho la pobreza en Colima, Oaxaca, en fin. Entonces, Puebla, que estabas ahí, Puebla pasó algo interesante. Parecería que Puebla le metió mucho al Seguro Popular, tal cual hizo reducir esta carencia mucho, pero le falló la población con ingresos bajos, la población con carencia de acceso a la seguridad social y la carencia de alimentación. Las 3 cosas explican este incremento de pobreza. En fin, entonces te sigo. Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán. Si quieres, cuando haya preguntas, nos vamos a leer el estado que tú quieras. Chiapas, Chihuahua, DF. Tamaulipas. Cada quien se entiende. Vamos a ver qué tantos estados hay representación. Todo Tamaulipas, hace pobreza extrema. Esto es lo que tenemos en Tamaulipas, lo que pasa las carencias en todo el estado y el resultante en el estado de Tamaulipas. Bien, y también tenemos la posibilidad de comparar 2008-2012. Esto también está en la página del Coneval, lo puedes tú accesar y nos da la posibilidad de ver un tiempo un poco más largo que el página 2008-2010. Simplemente un pequeño elemento metodológico es que uno de los elementos de la metodología, que es el uso de leña y que no tengas chimenea para que salga, es un problema de carencia de la vivienda, y eso no lo podíamos medir en 2008, lo pudimos medir a partir de 2010-2012. Entonces, cualquier comparación que hacemos de pobreza 2008-2010, tenemos que quitarle esa problemática de la leña para ser estrictamente comparable. Pero fuera de eso, los datos son bien interesantes, ¿no? Eso es lo que le pasó en porcentaje de la pobreza de 2008, que si recuerdas, subió, aquí cae levemente en números, aquí sube un poco menos, pero el neto te da un incremento de 3.8 millones de personas de 2008 a 2012. Un incremento de casi 8% de la población. En la pobreza extrema, este es el porcentaje. Esto es incluyendo la leña, esto es sin leña. Y esto te da la reducción de 1.4 de 2008 a 2010, porque prácticamente 2008 a 2010 no pasó prácticamente nada con la pobreza extrema, todo el efecto es esto. Y luego rezago educativo, me voy rápido. Rezago educativo, una reducción de rezago de 1.9 o un aumento de cobertura de 1.9, si quieres verlo. Salud, es lo que decíamos de salud. Salud tuvo una reducción de la carencia muy fuerte, en buena parte por el Seguro Popular, pero ojo, aquí no tomamos en cuenta la calidad del Seguro Popular, que no se puede medir con el censo ni porque tenemos que hacer estudios complementarios para ver la problemática del acceso efectivo y la calidad, ¿no? Seguridad social, esto fue lo que pasó. Calidad de la vivienda y espacio de la vivienda, una reducción de la carencia importante, igual que la carencia de servicios básicos en la vivienda, agua, luz eléctrica, drenaje. La alimentación, la carencia en neto aumentó 3.1 millones, un aumento importante de casi 4 millones aquí, y una reducción de 1 te da 3.1 de incremento.
Población debajo de los umbrales de ingreso, pues aquí ha venido creciendo la población con ingresos bajos, tanto en la línea alta como en la línea más baja. Y población con uno o más carencias, como está este cambio, y población que tiene 3 o más carencias, aquí tenemos una reducción más importante. Esta es la población de un país que tiene 3 o más carencias, parecería que esto ha caído de manera importante. Y la cohesión social es una de las dimensiones de la pobreza. En el caso de la medición del Coneval, la cohesión social la hemos medido por aparte en cada entidad en el país en su conjunto, y una forma de medir cohesión social no es la única, pero una que tenemos es la desigualdad. Es decir, la cohesión implica unidad, ¿no? Lo contrario, la cohesión implica no estar unidos, y la desigualdad es una de esas opciones de